Las últimas horas ocultas de Isabel II. Documentos filtrados sacuden la versión oficial sobre su muerte. Durante más de 3 años, el Reino Unido y el mundo entero aceptaron una narrativa cuidadosamente construida sobre la muerte de la reina Isabel II. Una historia de cierre sereno, de una monarca longeva que se apagó pacíficamente en su residencia favorita de Balmoral, rodeada de su familia más cercana y tras un deterioro acorde con sus 96 años. Sin embargo, un paquete anónimo llegado a una redacción londinense a finales de 2025 ha hecho saltar por los aires esa versión oficial y ha abierto una de las mayores crisis de credibilidad de la monarquía británica en tiempos modernos. La mañana del 5 de diciembre de 2025, en las oficinas del diario The Guardian, un mensajero entregó un sobre sin remitente. En su interior había una memoria USB. Nada más conectarla, la periodista que la recibió, Sarah Mitchell, veterana corresponsal especializada en la Casa Real, comprendió que aquello no era una filtración cualquiera. El dispositivo contenía copias escaneadas de historiales médicos, memorandos internos del Palacio de Buckingham y notas manuscritas que, aparentemente, documentaban con precisión las últimas 72 horas de vida de Isabel II. Mitchell pasó las 6 horas siguientes inmersa en un proceso exhaustivo de verificación. Consultó a expertos médicos para interpretar los informes clínicos, comparó caligrafías con documentos oficiales previamente conocidos, cotejó fechas y horarios con actos públicos y movimientos de la familia real, y activó su red de fuentes confidenciales dentro del entramado palaciego. A media tarde, la conclusión era tan clara como inquietante. Los documentos eran auténticos y describían una realidad radicalmente distinta de la que se había comunicado al público el 8 de septiembre de 2022. El certificado de defunción oficial había señalado como causa de la muerte la vejez, una fórmula habitual que transmitía naturalidad, dignidad y el cierre lógico de una vida extraordinariamente larga. Los comunicados del palacio insistieron entonces en que la reina había fallecido en paz, sin dolor, en Balmoral, tras un periodo de salud frágil pero esperado dada su edad. La imagen fue la de una despedida íntima, casi idílica, acorde con el respeto y la veneración que despertaba la soberana. Pero los documentos filtrados contaban otra historia. Lejos de un tránsito tranquilo, los registros médicos describían una crisis aguda desencadenada por un ictus severo, seguido de un fallo multiorgánico y agravado por problemas cardíacos que nunca habían sido revelados públicamente. Según esos informes, Isabel II sufrió un derrame cerebral de gran magnitud la noche del 5 de septiembre de 2022, 3 días antes de su fallecimiento. El ictus fue devastador. La reina quedó en gran medida inconsciente y sin capacidad de respuesta, lo que obligó a activar de inmediato protocolos de emergencia. Un equipo médico especializado fue trasladado con urgencia a Balmoral, junto con equipamiento hospitalario avanzado. Durante las siguientes 72 horas, la monarca se mantuvo con vida gracias a soporte médico intensivo, mientras se contactaba a toda prisa con los miembros de la familia real para que acudieran a Escocia. Aún más explosivo que el diagnóstico médico, era lo que acompañaba a esos informes. Una cadena de comunicaciones internas entre altos cargos del palacio, secretarios privados y representantes del gobierno. En ella se discutía, con frialdad estratégica, cómo debía gestionarse el relato público. La expresión «murió pacíficamente» había sido escogida de forma deliberada para evitar preguntas incómodas sobre sufrimiento, intervenciones de urgencia o decisiones médicas complejas. La elección de vejez como causa oficial de la muerte se tomó, según esos documentos, en los niveles más altos del poder institucional, con la orden explícita de sellar y clasificar los detalles clínicos reales. Antes de publicar, The Guardian contactó con Buckingham Palace, tal y como dicta la ética periodística. La primera respuesta fue un escueto, sin comentarios. Una hora después, llegó una llamada del secretario privado del rey, solicitando que se retrasara la publicación a la espera de un comunicado oficial. Para Mitchell y sus editores, aquello fue la confirmación de que, una vez alertado el palacio, comenzarían los intentos de frenar la historia por vías legales o políticas. La decisión fue inmediata, publicar sin demora. El artículo apareció en la web del diario a las 6 de la tarde de ese mismo día. En cuestión de minutos se convirtió en la noticia más leída del mundo, compartida millones de veces en redes sociales y replicada por medios internacionales. El titular era directo y demoledor. El palacio ocultó la verdadera causa de la muerte de la reina. Documentos filtrados lo revelan.
El texto exponía los datos médicos, incluía imágenes de los documentos clave con información sensible tachada para proteger a las fuentes, y planteaba preguntas incómodas sobre quién había autorizado la ocultación y con qué propósito. 2 horas después, Buckingham Palace emitió un comunicado de emergencia. En él se reconocía que las decisiones sobre la información médica se habían tomado teniendo en cuenta la privacidad de la soberana. Se afirmaba que describir la muerte como pacífica era correcto en el sentido de que, gracias a los cuidados paliativos, la reina no había sufrido dolor en sus últimas horas. También se defendía que consignar la vejez como causa de la muerte era médicamente aceptable en una persona de edad tan avanzada. Sin embargo, el texto evitaba cuidadosamente negar la veracidad de los documentos filtrados. Ese silencio selectivo alimentó aún más la indignación pública. Si los documentos fueran falsos, muchos se preguntaron por qué el palacio no lo había dicho de forma tajante ni había amenazado con acciones legales. Para una parte importante de la opinión pública, la ausencia de una negación clara equivalía a una confirmación implícita. La crisis no tardó en adquirir dimensiones políticas. Antes de la medianoche, diputados de distintos partidos exigían explicaciones. La oficina del primer ministro aseguró que el gobierno no había participado en decisiones relativas a la información médica de la reina, una afirmación que chocaba frontalmente con los documentos filtrados, donde aparecían funcionarios gubernamentales implicados en la gestión del relato. Lo que había comenzado como una revelación periodística se transformó rápidamente en una crisis constitucional. Las redes sociales estallaron. Etiquetas reclamando transparencia y responsabilidades se convirtieron en tendencia mundial. Muchos ciudadanos expresaron sentirse traicionados. Personas que habían pasado horas haciendo fila para despedirse del féretro de la reina, que habían vivido su funeral como un momento de unidad nacional, comenzaron a cuestionar si aquel ceremonial impecable no había estado construido sobre una base de engaño. Sarah Mitchell, convertida de la noche a la mañana en el epicentro de un terremoto mediático, concedió entrevistas explicando su proceso de verificación y la decisión de publicar pese a la presión del palacio. Defendió el derecho del público a conocer la verdad, incluso cuando resulta incómoda, y subrayó que ninguna institución puede exigir confianza si oculta hechos fundamentales. A medida que pasaban las horas, una idea se imponía con claridad inquietante. Esta revelación no solo corregía el registro histórico sobre la muerte de Isabel II, exponía un patrón de opacidad y manipulación informativa que amenazaba con erosionar de forma irreversible la credibilidad de la corona. La narrativa oficial de septiembre de 2022, cuidadosamente diseñada para transmitir calma y dignidad, empezaba a desmoronarse pieza por pieza. Incluso, la cronología de aquel día fatal aparecía alterada. Según los documentos, la reina falleció a las 16:14, y no a las 14:37 como se informó inicialmente. El adelanto de la hora habría servido para sostener la imagen de Carlos y Ana junto a su madre en el momento final. En realidad, la muerte se produjo cuando Isabel II llevaba horas inconsciente, rodeada de familiares que no pudieron comunicarse con ella. También cobraban nuevo sentido los días previos. El 6 de septiembre, apenas 48 horas antes de morir, la reina recibió a la nueva primera ministra, Liz Truss, en Balmoral. Las fotografías mostraron a una monarca frágil pero aparentemente lúcida. Lo que no se supo entonces es que el encuentro fue deliberadamente breve, porque Isabel II ya sufría fuertes dolores de cabeza y episodios de confusión. Algunos médicos habían advertido que debía ser hospitalizada, pero la reina insistió en cumplir con su deber. El ictus, según los informes, se produjo la noche del 5 de septiembre, mucho antes de que el palacio admitiera públicamente que existía preocupación por su estado de salud. Fue encontrada inconsciente por un miembro del personal que fue a buscarla al no presentarse a cenar. A partir de ahí, se activó una carrera contrarreloj que terminó 3 días después con su muerte. La noche del 5 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, algo se desvió de la rutina habitual. A las 20:45, la reina no apareció para la cena, un detalle que de inmediato generó inquietud entre su círculo más cercano. Lady Susan Hussey, una de sus damas de compañía con más años de servicio, acudió a los aposentos privados para comprobar si todo estaba bien. Allí encontró a la monarca inconsciente en el suelo, junto a su cama. Según los informes médicos posteriores, Isabel II habría sufrido un derrame cerebral masivo mientras se preparaba para la cena, colapsando sin posibilidad de pedir ayuda. La respuesta fue inmediata. Balmoral,
Como todas las residencias reales, contaba con protocolos médicos exhaustivos para emergencias de este tipo. El médico personal de la reina, que se encontraba en la finca, llegó en menos de 3 minutos y diagnosticó rápidamente un accidente cerebrovascular grave. Mientras iniciaba las primeras maniobras de emergencia, se activó un dispositivo médico de alto nivel. Una ambulancia con capacidad de soporte vital avanzado partió desde Aberdeen a unos 80 kilómetros, pero pronto se decidió que trasladar a la reina suponía un riesgo inaceptable. En lugar de moverla, el hospital se trasladó a Balmoral. Antes de la medianoche, un equipo completo de especialistas, neurólogos, cardiólogos y expertos en cuidados intensivos se había instalado en el castillo. El dormitorio de la reina fue transformado en una unidad médica improvisada, con monitores, sueros intravenosos y equipos de asistencia respiratoria. Las exploraciones realizadas con equipos portátiles confirmaron el peor escenario posible: un derrame cerebral hemorrágico de gran magnitud que afectaba amplias zonas del cerebro, acompañado de sangrado y edema severos. El entonces príncipe Carlos llegó a Balmoral alrededor de las 23:00. Los médicos fueron claros y directos. La situación era catastrófica. Incluso, si la reina superaba la fase crítica inmediata, el daño cerebral era tan extenso que no existía ninguna posibilidad de recuperación significativa. Isabel II permanecía inconsciente, incapaz de respirar adecuadamente por sí misma, sostenida únicamente por cuidados médicos de soporte. La familia debía tomar una decisión crucial: intentar intervenciones agresivas, incluyendo un posible traslado para cirugía, o priorizar los cuidados paliativos. Carlos, tras consultar con su hermana, la princesa Ana, optó por respetar la voluntad que su madre había expresado en múltiples ocasiones a lo largo de los años. La reina no deseaba tratamientos heroicos que prolongaran artificialmente una agonía sin esperanza. Quería dignidad, no una supervivencia mecánica. Así, se ordenó al equipo médico centrarse exclusivamente en su comodidad, controlando el dolor y cualquier signo de agitación, sin intentar medidas extraordinarias para alargar su vida. Comenzó entonces una vigilia de 72 horas. Carlos apenas se separó del lecho de su madre. Se sentaba junto a ella, le tomaba la mano, le hablaba en voz baja, aunque supiera que no podía responder. La princesa Ana hizo lo mismo, organizándose en turnos para asegurarse de que la reina nunca estuviera sola. Otros miembros de la familia fueron avisados y comenzaron a viajar a Escocia. La respiración de Isabel II era irregular, sus constantes vitales fluctuaban. En varias ocasiones, los médicos pensaron que el final había llegado, solo para verla estabilizarse de forma temporal. Su corazón es fuerte, anotó uno de los doctores, incluso mientras el cerebro mostraba un fallo irreversible. El 6 de septiembre, se tomó otra decisión clave: mantener la gravedad de la situación en secreto. Carlos, ya rey, de facto, aunque aún no de manera pública, consultó con altos funcionarios del palacio y representantes del gobierno. El consenso fue que anunciar un derrame cerebral y una muerte inminente desataría un frenesí mediático que haría insoportables las últimas horas familiares. Se optó por el silencio, por ganar tiempo, permitir las despedidas en privado y comunicar al público solo cuando el fallecimiento fuera inevitable. Ese silencio exigió un control absoluto. El fotógrafo oficial que debía documentar las últimas semanas de la reina en Balmoral fue despedido el 6 de septiembre sin explicaciones. Más tarde, se supo que existían órdenes estrictas de no tomar imágenes de Isabel II después de esa fecha, ya que su estado físico habría revelado claramente la gravedad de su condición, contradiciendo la narrativa de una anciana simplemente fatigada. Personal del castillo fue apartado de determinadas áreas y, tras la muerte de la reina, obligado a firmar acuerdos de confidencialidad reforzados, con severas consecuencias legales y económicas para quien hablara. Incluso, cuando la oficina del primer ministro preguntó por la salud de la soberana, recibió una respuesta vaga: estaba descansando y no debía ser molestada. No se mencionó el derrame cerebral ni la presencia de un amplio equipo médico en Balmoral. Todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente calculada para controlar el relato y el momento del anuncio. La mañana del 8 de septiembre dejó claro que ya no era posible ocultar la verdad. La respiración de la reina se volvió cada vez más dificultosa. La presión arterial cayó bruscamente y los médicos informaron a la familia de que la muerte era cuestión de horas. Carlos, Ana, Andrés y Eduardo estaban presentes, junto a Sophie y varios miembros del personal más cercano. El príncipe Guillermo llegó alrededor de las 14:00.
A Isabel II se le administraron sedantes para garantizar que permaneciera cómoda e inconsciente, sin experimentar angustia. A las 16:14, el corazón de la reina se detuvo. No se intentó reanimación, en coherencia con las decisiones tomadas y la realidad médica. El fallecimiento fue confirmado y, en ese instante, el peso de la pérdida y de la corona cayó sobre Carlos. Rompió a llorar, sostenido por su hermana Ana, mientras por un momento se olvidaban los protocolos y solo quedaba el dolor humano. La reina había resistido durante 3 días tras el derrame, su cuerpo luchando por sobrevivir incluso cuando su cerebro ya no podía hacerlo. El príncipe Harry llegó a Balmoral a las 19:50, más de 3 horas después de la muerte de su abuela. Según fuentes cercanas, no fue informado de la gravedad real de la situación hasta que ya era demasiado tarde. Un último detalle que alimentó la controversia sobre la gestión de aquellos días. Posteriormente, el certificado de defunción firmado por el médico real citó simplemente vejez como causa del fallecimiento, sin mención alguna al derrame cerebral ni al fallo orgánico. Amparado en las leyes de privacidad médica, el palacio utilizó al máximo su discrecionalidad. Las declaraciones oficiales hablaban de una muerte pacífica y rodeada de su familia, frases técnicamente defendibles, pero profundamente engañosas si se comparan con la realidad de inconsciencia, soporte médico y una crisis prolongada. Con el tiempo, miembros del entorno real admitieron en privado su incomodidad con esta versión edulcorada. Sentían que la reina merecía que se reconociera su fortaleza, incluso en la muerte, que su última lucha no fuera convertida en un cuento de hadas. Sin embargo, también comprendían el deseo de proteger su dignidad y de evitar un impacto traumático en un público que la había amado durante generaciones. La tensión entre verdad y compasión, entre transparencia y control, se resolvió a favor de una narrativa gestionada que hoy muchos consideran una forma de engaño calculado. A medida que los detalles salieron a la luz, la historia oficial de la muerte de Isabel II se desmoronó. No fue repentina, ni exclusivamente fruto de la edad, ni médicamente pacífica. Fue el desenlace de días de crisis, de decisiones difíciles y de un silencio impuesto. La pregunta que persiste es si ese silencio fue un acto de protección o una traición a la verdad que el público merecía conocer. El 7 de septiembre, el príncipe Guillermo fue informado de que debía trasladarse de inmediato a Escocia. La gravedad de la situación era evidente. El príncipe Harry, en cambio, recibió la información más tarde y se encontró con serias dificultades para encontrar transporte hacia Balmoral. Cuando finalmente llegó, la reina ya había fallecido. La noticia lo devastó. Al enterarse de que había llegado apenas unas horas tarde, Harry se quebró emocionalmente, consciente de que había perdido la oportunidad de despedirse de su abuela. Mientras tanto, el equipo médico permaneció en Balmoral durante toda la tarde y la noche. Su labor no terminó con el fallecimiento. Debían completar la documentación necesaria, consultar con el forense y preparar el cuerpo para los servicios funerarios. En paralelo, se tomó una de las decisiones más sensibles de todo el proceso. ¿Qué causa de muerte figuraría oficialmente? Esa determinación no se dejó únicamente en manos médicas, sino que fue adoptada en los niveles más altos del palacio. Vejez se impuso como la fórmula elegida. Era lo suficientemente vaga para ser defendible, tenía una apariencia médica y al mismo tiempo resultaba benigna, evitando preguntas incómodas. Los médicos expresaron reservas ya que su formación los obliga a ser precisos en el diagnóstico de una muerte. Sin embargo, terminaron cediendo ante la voluntad del palacio. La realidad en Balmoral había sido muy distinta de la imagen de un tránsito sereno. Isabel II había luchado hasta el final. Su cuerpo intentó resistir incluso después de un derrame cerebral catastrófico. Estuvo rodeada por familiares y profesionales de la salud que hicieron todo lo posible dentro de los límites marcados por sus propios deseos. Fueron días de decisiones difíciles, de equilibrio entre tratamientos agresivos y la dignidad en el morir, de una familia que intentaba despedirse mientras cumplía con sus responsabilidades constitucionales. No fue una muerte suave ni instantánea, sino una crisis médica que se desarrolló a lo largo de aproximadamente 72 horas. La construcción del encubrimiento comenzó apenas 2 horas después del fallecimiento. Altos funcionarios del palacio se reunieron en una sala de Balmoral. El secretario privado del rey, el guardián del Tesoro Real, el director de comunicaciones del palacio y representantes de Downing Street. Su misión era diseñar el relato que se presentaría al mundo sobre la muerte de la reina, protegiendo la privacidad familiar y manteniendo la solemnidad del momento.
La primera decisión fue el momento del anuncio. Isabel II había muerto a las 16:14, pero el comunicado oficial no se emitiría hasta las 18:30. El retraso cumplía varios objetivos: permitir que los familiares más cercanos fueran informados personalmente antes de que la noticia se hiciera pública, encajar el anuncio con el informativo nocturno para garantizar la máxima audiencia y dar tiempo a pulir cada palabra del comunicado y preparar la compleja logística que seguiría. El texto del anuncio fue analizado frase por frase. La elección de afirmar que la reina murió pacíficamente fue deliberada. Desde un punto de vista médico, podía justificarse. Estaba sedada y no sentía dolor en el momento final. Sin embargo, esa expresión ocultaba los días previos de crisis. Sugerían un deslizamiento suave hacia la muerte, no una lucha prolongada tras un derrame cerebral devastador. Para algunos presentes, se trató de una mentira compasiva, pensada para evitar un sufrimiento innecesario en la opinión pública. Incluso la hora oficial del fallecimiento fue objeto de ajuste. Se comunicó como 14:37 en lugar de las 16:14 reales. El objetivo era transmitir la imagen de que Carlos y Ana estaban presentes en el instante final. En realidad, a las 14:37 la reina aún vivía, aunque profundamente inconsciente y en rápido deterioro. La hora real implicaba una presencia más amplia, menos íntima. El cambio fue controvertido, pero se aprobó como una modificación menor al servicio de una verdad mayor. La causa de la muerte fue el punto más delicado. Los médicos defendieron la exactitud y propusieron que se mencionara el derrame cerebral como causa inmediata. Los altos funcionarios temieron las consecuencias. ¿Cuándo ocurrió el derrame? ¿Se habían pasado por altos síntomas? ¿Por qué no se informó antes al público? La vejez se presentó como una solución simple, lo suficientemente amplia para reflejar el fallo de múltiples sistemas en una mujer de 96 años y lo bastante concreta para parecer información médica legítima. El médico personal de la reina aceptó consignarla así, aunque en privado manifestó su incomodidad. Esa misma noche, el personal de Balmoral recibió instrucciones estrictas sobre confidencialidad. Se activaron acuerdos de no divulgación existentes y se prepararon nuevos documentos para empleados clave. El lenguaje era severo. Hablar de cualquier detalle de los últimos días de la reina, más allá de lo oficialmente publicado, constituiría una grave violación de la confianza, con despido inmediato y posibles acciones legales. Se les dijo que estaban protegiendo la dignidad de la reina y la privacidad de la familia, lo cual era cierto, pero también se les pedía sostener una versión incompleta de los hechos. La implicación del gobierno fue mayor de lo que luego se reconocería. La oficina del primer ministro quería garantizar que la estabilidad de la monarquía no se pusiera en duda durante la transición. Los miembros del gabinete fueron informados del relato oficial y se les pidió reforzarlo en sus declaraciones públicas. La frase «murió pacíficamente» apareció en múltiples comunicados ministeriales en cuestión de horas. Una coordinación claramente intencional. Los documentos con los detalles médicos completos fueron clasificados de inmediato. Historias clínicas, notas de la crisis de 72 horas, comunicaciones entre médicos y familia. Todo fue sellado con instrucciones de no ser divulgado durante 75 años, el plazo habitual para documentos reales sensibles. Se asumía que, para entonces, los protagonistas habrían fallecido y la verdad sería solo materia de curiosidad histórica. Sin embargo, alguien dentro de esa cadena de custodia conservó copias, que terminaron llegando a manos de un periodista. Incluso la gestión de las imágenes formó parte del encubrimiento. El despido del fotógrafo del palacio el 6 de septiembre fue un movimiento temprano. Las fotografías de la reina recibiendo al primer ministro ese día fueron cuidadosamente controladas, permitiendo solo ciertos ángulos y expresiones. Se difundieron imágenes de días anteriores en las que parecía más vigorosa para reforzar la impresión de mejor salud. La narrativa visual fue manipulada con el mismo cuidado que la verbal. En los días posteriores, las sesiones informativas a corresponsales reales reforzaron la versión oficial. Se insistió en que el deterioro había sido repentino, cuestión de días y no de semanas. Se destacaron la calma y la presencia familiar en las últimas horas. Muchos periodistas, dependientes de su relación con el palacio para mantener el acceso, reprodujeron el relato sin un cuestionamiento profundo. ¿Por qué mentir? No existe una única respuesta. Las motivaciones fueron múltiples, algunas comprensibles, incluso humanas, otras más cínicas. La explicación más benévola apunta al deseo genuino de proteger la dignidad de Isabel II y evitar un espectáculo morboso. A pesar de su vida pública,
siempre fue una persona profundamente reservada. Convertir sus últimos días en objeto de especulación médica habría sido contrario a todo lo que representó. También existía el temor a la reacción pública. La reina había sido un pilar de estabilidad durante generaciones. Una muerte tras un derrame cerebral devastador y días de intervención médica podría haber resultado demasiado perturbadora para una sociedad ya sacudida por crisis políticas y sociales. La imagen de una soberana fuerte que se apaga serenamente era más fácil de aceptar que la de ambulancias, médicos y una larga agonía. El factor constitucional fue clave. Carlos III accedía al trono a los 73 años, tras una espera de toda una vida. Ya circulaban dudas sobre su salud y su capacidad para reinar durante un periodo significativo. Saber que su madre había sufrido una muerte prolongada por un evento cerebrovascular podía alimentar interrogantes incómodos sobre la salud de la familia real en su conjunto, más aún cuando el propio Carlos sería diagnosticado con cáncer poco después. A ello se sumaba la dimensión de la Commonwealth. Isabel II era jefa de Estado de 15 países, algunos con fuertes movimientos republicanos, especialmente en el Caribe. Una muerte complicada y médicamente dramática podía reforzar los argumentos a favor de romper con la monarquía. Un fallecimiento pacífico y digno facilitaba una transición más ordenada y ofrecía a Carlos una mejor oportunidad de conservar esos vínculos. Cada detalle fue examinado con lupa. Desde el primer momento, expertos médicos habrían sido convocados para especular, analizar y cuestionar. Se habría preguntado si la reina había recibido la atención adecuada, si se habían pasado por alto señales de alerta, si hubo decisiones erróneas en sus últimas horas. Para la familia real, ya sumida en uno de los momentos más dolorosos de su historia, aquello habría significado no tener paz alguna. En ese contexto, controlar el relato no fue solo una cuestión de comunicación, sino una estrategia para limitar lo que los medios podían explotar y amplificar. Pero reducir la narrativa sobre la muerte de Isabel II no respondió únicamente a una lógica de protección emocional. Existía también un claro instinto de autopreservación institucional. La monarquía llegaba a ese punto tras años particularmente difíciles. Los escándalos del príncipe Andrés, la salida de Harry y Meghan y sus posteriores acusaciones públicas, las dudas crecientes sobre las finanzas reales y el costo de la institución para los contribuyentes. Todo ello había erosionado seriamente la reputación de la corona. La muerte de la reina y la ascensión de Carlos III representaban un momento de transición extremadamente vulnerable. En ese escenario, un relato limpio, sencillo y digno sobre el fallecimiento de Isabel II ayudaba a unificar al país en el duelo y a recordar lo que la monarquía, en su mejor versión, simbolizaba para los británicos. Cualquier complicación o controversia en torno a su muerte habría puesto en riesgo ese frágil momento de unidad nacional. El precedente de sanitizar las muertes reales estaba sólidamente establecido. La historia ofrecía ejemplos claros. La muerte del rey Jorge VI, en 1952, fue presentada oficialmente como un fallecimiento pacífico durante el sueño, cuando registros médicos posteriores revelaron que murió a causa de una trombosis coronaria tras una larga enfermedad. La diferencia, en aquel entonces, fue que no existían ni el mismo nivel de escrutinio público, ni los mecanismos modernos de filtración de información que hoy hacen casi imposible sostener una versión incompleta de los hechos durante largos periodos. La situación estalló con consecuencias devastadoras. El 6 de diciembre de 2025, menos de 24 horas después de que The Guardian publicara una revelación explosiva, el Parlamento británico convocó una sesión de emergencia. La Cámara estaba abarrotada. Diputados de todos los partidos se unieron en una exigencia común: respuestas claras sobre quién había autorizado el engaño en torno a la muerte de la reina Isabel II y por qué el público había sido sistemáticamente inducido a error. El tono fue duro, cargado de indignación. Las preguntas fueron directas y las implicaciones profundas. Lo que estaba en juego no era solo un episodio concreto, sino la relación misma entre la monarquía y las instituciones democráticas. El primer ministro, en su intervención inicial, intentó distanciar al gobierno de las decisiones del Palacio sobre qué información médica debía hacerse pública. Sin embargo, esa defensa se derrumbó rápidamente. Los parlamentarios citaron documentos filtrados que demostraban la participación de funcionarios gubernamentales en reuniones donde se había construido cuidadosamente la narrativa oficial. Forzado contra las cuerdas, el primer ministro reconoció
que sí había existido consulta entre el gobierno y el palacio, aunque insistió en que las decisiones finales sobre la privacidad médica real correspondían exclusivamente a la Casa Real. La explicación no convenció a nadie. Desde todos los sectores políticos se expresó un profundo sentimiento de traición. Diputados conservadores, tradicionalmente leales a la monarquía, hablaron del daño irreparable causado a la confianza pública. El Partido Laborista exigió investigaciones formales para determinar si se habían violado leyes mediante la falsificación o el ocultamiento de registros médicos. Liberaldemócratas y miembros del EENP aprovecharon el escándalo para reavivar el debate sobre el papel de la monarquía en una democracia moderna. Fuera del Parlamento, la indignación ciudadana crecía a un ritmo vertiginoso. Encuestas realizadas durante la noche revelaron cifras demoledoras. El 74% de los británicos creía haber sido engañado sobre la muerte de la reina. El 68% exigía una investigación formal para identificar a los responsables de ocultar las verdaderas circunstancias, y un 51%, una mayoría ajustada pero significativa, afirmaba que la revelación había dañado su visión de la monarquía como institución. Para el rey Carlos III, que ya enfrentaba un reinado complejo desde sus inicios, el golpe fue devastador. Ahora debía responder por engaños cometidos en su nombre, aunque no necesariamente por su voluntad directa. Las demandas de rendición de cuentas se multiplicaron. El organismo médico encargado de supervisar la práctica profesional fue instado a evaluar si consignar vejez como causa de muerte violaba los estándares que exigen precisión y veracidad. El comisionado de información recibió presiones para investigar si el sellado de los registros médicos constituía un abuso de las leyes de privacidad. Juristas debatieron abiertamente si los implicados podían enfrentar cargos por fraude o mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. El deseo de justicia era enorme, pero los mecanismos para exigir responsabilidades a la realeza y a sus funcionarios seguían siendo, en el mejor de los casos, confusos. La credibilidad de Carlos III sufrió un deterioro profundo. Aunque las decisiones iniciales se tomaron en las horas inmediatamente posteriores a la muerte de su madre, cuando él mismo estaba de duelo y quizá no plenamente involucrado en cada aspecto de la gestión de la crisis, el hecho incontestable era que, ya como rey, había permitido que la versión engañosa se mantuviera durante más de 3 años. Su comunicado del 6 de diciembre expresó pesar por el dolor causado por la gestión de la información, pero evitó admitir cualquier irregularidad. El lenguaje, cuidadosamente elaborado por abogados, solo avivó la ira popular. La gente no quería matices legales, quería una disculpa clara y el reconocimiento explícito de que mentir había sido un error. El impacto del escándalo se extendió rápidamente a otras muertes reales. El fallecimiento del príncipe Felipe en abril de 2021, descrito oficialmente como pacífico en el castillo de Windsor, empezó a ser cuestionado. ¿También allí se ocultaron crisis médicas o complicaciones? La muerte de la princesa Margarita en 2002, la de la reina madre ese mismo año, y una larga lista de decesos reales del pasado reciente comenzaron a ser revisados con sospecha. La erosión de la confianza ya no se limitaba a un solo episodio. Alcanzaba a toda la historia moderna de la institución. La reacción internacional fue especialmente dura en los reinos de la Commonwealth. El gobernador general de Canadá emitió un comunicado expresando su decepción por la falta de transparencia. En Australia, los movimientos republicanos utilizaron el caso como prueba de que la monarquía era una institución obsoleta basada en el engaño. Jamaica, ya en proceso de transición hacia un sistema republicano, señaló el escándalo como validación de su decisión de romper formalmente con la corona británica. El encubrimiento aceleró la desintegración del entramado simbólico que sostenía la monarquía más allá del Reino Unido. Dentro de la familia real, las tensiones fueron intensas. Se informó que el príncipe Guillermo estaba furioso al considerar que la muerte de su abuela había sido gestionada de una forma que ahora manchaba su memoria y dañaba la institución a la que ella había dedicado su vida. Según fuentes cercanas, no había sido plenamente informado del alcance del ocultamiento y se sintió traicionado por los propios funcionarios del palacio. Desde California, el príncipe Harry emitió un comunicado en el que afirmó no sentirse sorprendido, recordando que la falta de transparencia y honestidad había sido una de las razones que lo llevaron a abandonar la vida real. El debate sobre la transparencia futura se volvió inevitable.
¿Podía la monarquía seguir operando con el mismo nivel de secretismo en torno a la salud y la vida privada de sus miembros? En una era de registros digitales, filtraciones y expectativas públicas de apertura, el modelo tradicional parecía insostenible. Sin embargo, también existía el derecho legítimo a la privacidad, y la alternativa de exponer cada detalle médico planteaba sus propios dilemas éticos. Ante este panorama, el Parlamento comenzó a discutir posibles reformas legislativas. Entre ellas, la obligación de que los certificados de defunción reales consignaran causas médicas reales y no términos vagos como vejez, así como la creación de mecanismos de supervisión independiente que retiraran al Palacio el control exclusivo sobre la información médica. La monarquía se enfrentaba por primera vez a la posibilidad de quedar sujeta a exigencias de transparencia inéditas. El daño más profundo, sin embargo, fue la ruptura con la verdad. La confianza, una vez perdida, es extraordinariamente difícil de reconstruir. A partir de ahora, cada comunicado del Palacio sería recibido con escepticismo. Cuando se afirmara que un miembro de la familia real gozaba de buena salud, muchos se preguntarían qué se estaba ocultando. La moneda más valiosa de la monarquía siempre había sido la confianza y el afecto del público, y esa moneda había sido devaluada de forma drástica. Cuando el 6 de diciembre dio paso al 7, con el escándalo dominando todos los ciclos informativos, quedó claro que se trataba de un punto de inflexión. La monarquía sobreviviría, como lo había hecho otras veces, pero no saldría indemne. La era de aceptar sin cuestionamientos los comunicados oficiales había terminado. Se imponía la necesidad de una nueva relación entre la corona y la sociedad, basada en transparencia real y rendición de cuentas, no en relatos cuidadosamente gestionados ni en mentiras compasivas. El encubrimiento había quedado al descubierto. El daño estaba hecho. El único camino posible era la verdad, por incómoda que resultara. Isabel II merecía algo mejor que ver su muerte convertida en un escándalo. Ahora, la institución a la que sirvió durante 7 décadas debía afrontar las consecuencias de haber elegido la ficción por encima de la verdad. La monarquía británica se encontraba inexorablemente ante un ajuste de cuentas que ya no podía evitar.